No olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video para estar al tanto de los nuevos videos. Imagínate esto. Hace 30.000 años, el mundo está cubierto de hielo. Los mamuts corren por las llanuras heladas mientras los tigres dientes de sable merodean por el invierno interminable. En una cueva en algún lugar de lo que hoy llamamos Francia, un ser humano cierra los ojos y entra en un reino más peligroso que cualquier depredador del exterior. Está a punto de emprender un viaje al mundo espiritual. Creemos que entendemos a los antiguos humanos, cazadores-recolectores que luchaban por sobrevivir, ¿verdad? Pues no. Las pruebas arqueológicas revelan algo mucho más complejo. Estas personas de la edad de hielo no solo sobrevivían, sino que experimentaban estados alterados de conciencia que serían la envidia de los psicólogos modernos. Fueron los primeros exploradores espirituales del mundo, y sus descubrimientos darían forma a la civilización humana para siempre. He aquí un dato que te sorprenderá. Análisis recientes de pinturas rupestres de la edad de hielo revelan patrones geométricos idénticos a los descritos por sujetos modernos bajo la influencia de sustancias psicoactivas. No estamos hablando de garabatos aleatorios. Estamos hablando de sofisticados mapas espirituales dibujados por personas que entendían la mente humana mejor de lo que creemos. Pero, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo desarrollaron los seres humanos que vivían en uno de los periodos más duros de la historia de la Tierra tradiciones chamánicas complejas que rivalizan con cualquier cosa que veamos hoy en día? La respuesta yace enterrada en el suelo helado, pintada en las paredes de las cuevas y codificada en las historias humanas más antiguas jamás contadas. Durante el último máximo glacial, hace 20.000 años, cuando las capas de hielo se extendían desde el Ártico hasta lo que hoy es la ciudad de Nueva York, pequeñas bandas de humanos no solo cazaban y recolectaban. Eran pioneros en técnicas de conciencia que se convertirían en la base de todas las principales religiones de la Tierra. Descubrieron que la frontera entre los sueños y la realidad no era fija. Aprendieron a cruzar la voluntad. Esto no es especulación, es ciencia. Los yacimientos arqueológicos de Europa, Asia y América contienen pruebas del uso sistemático de drogas, prácticas rituales y jerarquías espirituales que funcionaron durante miles de años. Estamos a punto de explorar el mundo oculto del chamanismo de la Edad de Hielo, un mundo en el que los sueños eran profecías, las visiones eran mapas y la persona más poderosa de la tribu no era el cazador más fuerte, sino que podía caminar entre mundos. La historia comienza en la oscuridad, en cuevas tan profundas que la luz de las antorchas apenas penetra en las sombras. Pero lo que ocurrió en esas cuevas iluminaría el alma humana durante milenios. Imagina arrastrarte por un túnel de piedra caliza tan estrecho que tus hombros rozan las paredes. El aire se vuelve denso y frío. Tu antorcha parpadea, amenazando con apagarse. Entonces, el túnel se abre a una vasta cámara y te encuentras en la primera catedral de la humanidad. Se trata de la cueva de las Caux, en Francia, pintada hace 17.000 años. Pero las Caux no es única. Desde España hasta Siberia, los humanos de la Edad de Hielo decoraron cámaras subterráneas con imágenes que los investigadores modernos apenas están empezando a comprender. No se trataba de expresiones artísticas aleatorias. Eran mapas espirituales creados por personas en estados alterados de conciencia. El doctor David Louis Williams, de la Universidad de Witwatersrand, ha pasado décadas estudiando estas pinturas rupestres. Su investigación revela algo extraordinario. Los patrones, símbolos y figuras de animales coinciden con las descripciones dadas por los chamanes modernos durante los estados de trance. Los artistas de la Edad de Hielo no solo pintaban lo que veían en el mundo físico, documentaban lo que experimentaban en el mundo espiritual. Consideremos la cueva de Altamira, en España, pintada hace 14.000 años. Los famosos bisontes del techo no están pastando tranquilamente. Se están transformando, pasando de animales a espíritus y a patrones geométricos. El artista que los pintó entendía algo que nosotros hemos olvidado, que la realidad tiene capas y que los practicantes expertos podían acceder a todas ellas. Pero, ¿quiénes fueron estos primeros visionarios? Las pruebas arqueológicas de yacimientos como Dolní Věstonice, en la República Checa, revelan una verdad sorprendente.
Muchos de los primeros entierros chamánicos contienen los restos de personas con discapacidades físicas, individuos que no podían cazar o recolectar como los demás miembros de su grupo. En cambio, se especializaron en explorar la conciencia. Hace 26.000 años, en Don y Vestonice, los arqueólogos descubrieron el entierro de lo que denominan el triple entierro. 3 individuos enterrados juntos con elaborados ajuares funerarios, entre los que se encontraban más de 6.000 cuentas de marfil, ocre rojo y figurillas talladas. La figura central muestra signos de una afección congénita que le habría dificultado las actividades normales de supervivencia. Pero esta persona no fue marginada, sino venerada. Este patrón se repite en yacimientos de la Edad de Hielo. En Zungir, Rusia, hace 30.000 años, un adolescente con graves deformidades en la columna vertebral fue enterrado con más riquezas que cualquier otra persona de la época. Su tumba contenía miles de cuentas de marfil de mamut, animales tallados y lo que parece ser un bastón de chamán. Las limitaciones físicas del duro mundo de la Edad de Hielo se convirtieron en ventajas espirituales. Estos primeros chamanes no entraron en estados alterados por accidente. Desarrollaron técnicas sistemáticas. El análisis de herramientas óseas de yacimientos de la Edad de Hielo revela instrumentos diseñados específicamente para preparar medicinas vegetales, morteros y majaderos con residuos de plantas psicoactivas, pipas talladas en hueso de mamut, incluso jeringas hechas con huesos de aves y vejigas de animales. La cultura solutrense de la Edad de Hielo en Europa, activa hace 20.000 años, dejó tras de sí un conjunto de herramientas que los etnobotánicos modernos reconocen de inmediato. No se trataba de instrumentos de caza, sino de equipo para la preparación de drogas, tan sofisticado como el que utilizan los chamanes tradicionales en la actualidad. Los chamanes de la Edad de Hielo fueron los primeros exploradores de la conciencia de la humanidad y apenas estaban comenzando. Es el año 25.000 AC. En algún lugar de lo que hoy es Ucrania, una mujer se sienta en un círculo iluminado por el fuego, rodeada por su tribu. Está a punto de consumir una infusión que transportará su conciencia más allá del mundo físico. No se trata de una intoxicación descarada, sino de una comunión cuidadosa y ritualizada con lo que su pueblo llama las plantas maestras. Los recientes descubrimientos arqueológicos han revolucionado nuestra comprensión del consumo de drogas en la Edad de Hielo. En el yacimiento de Pavlov, en la República Checa, los investigadores descubrieron un alijo de restos vegetales de 27.000 años de antigüedad que parece un manual farmacológico. Granos infectados con cornezuelo, hongos psicoactivos y semillas de plantas que ahora sabemos que contienen potentes compuestos que alteran la conciencia. El descubrimiento del cornezuelo es especialmente significativo. Este hongo, que crece en hierbas silvestres, contiene compuestos casi idénticos al LSD. Los chamanes de Pavlov no se envenenaban accidentalmente, sino que cultivaban y preparaban cuidadosamente uno de los psicodélicos más potentes conocidos por la ciencia. El doctor Giorgio Zamorini, un etnobotánico que ha estudiado el consumo de drogas en la prehistoria durante décadas, examinó los restos vegetales de Pavlov con un microscopio electrónico. Lo que descubrió fue asombroso. El cornezuelo se había procesado utilizando técnicas sofisticadas que maximizaban la potencia psicoactiva y minimizaban los efectos secundarios tóxicos. Estas personas de la Edad de Hielo comprendían la química de las plantas a un nivel que rivaliza con la ciencia farmacéutica moderna. Pero el cornezuelo no era la única herramienta de su kit de herramientas para la conciencia. El análisis de coprolitos, heces fosilizadas, de yacimientos de la Edad de Hielo en toda Europa revela el consumo regular de hongos silocibios, cannabis y una docena de otras plantas psicoactivas. Los chamanes no experimentaban al azar. Habían desarrollado una farmacología sistemática de la conciencia. De repente, las pinturas rupestres cobran sentido. En Pech-Merle, en Francia, pintadas hace 25.000 años, los artistas representaron caballos cubiertos de patrones geométricos que coinciden exactamente con las alucinaciones visuales producidas por los hongos silocibios. Los pintores no imaginaban estos patrones, sino que documentaban lo que veían durante experiencias psicodélicas controladas. Aún más reveladoras son las huellas de manos negativas
encontradas en cuevas de la Europa de la Edad de Hielo. No se trata de simples huellas de manos impresas en las paredes de las cuevas, sino de plantillas creadas soplando pintura alrededor de las manos colocadas contra la roca. Pero aquí está el detalle crucial. Muchas de estas manos muestran dedos que faltan o posiciones inusuales que coinciden con las descripciones de las ceremonias modernas de ayahuasca, en las que los usuarios informan de que sienten que sus manos se transforman o desaparecen por completo. Los chamanes de la Cueva de las Manos, en Argentina, pintaron hace 9.000 años más de 800 de estas plantillas de manos. El análisis químico de la pintura revela que estaba mezclada con extractos de plantas que contenían alcaloides psicoactivos. Los artistas pintaban literalmente bajo los efectos de estas sustancias, documentando sus visiones a medida que las experimentaban. Pero la evidencia más sofisticada de la farmacología de la Edad de Hielo proviene de los sitios funerarios. En la cueva de Sanidar, en Irak, hace 60.000 años, un entierro neandertal contenía restos de 8 plantas medicinales diferentes, incluidas varias con propiedades psicoactivas conocidas. No se trataba de una recolección aleatoria de plantas, sino de un conjunto de medicinas cuidadosamente seleccionadas por alguien que entendía la química de las plantas. El entierro de Sungir, en Rusia, cuenta una historia aún más compleja. La tumba de un chamán adolescente de 30.000 años de antigüedad contenía figurillas de marfil talladas que representaban a seres humanos con rasgos vegetales, brazos que se transformaban en ramas, cabezas coronadas con hojas. No se trataba de metáforas artísticas, sino de imágenes chamánicas de transformación, que mostraban a los seres humanos uniéndose a las plantas maestras. La química arqueológica Elisa Guerra ha dedicado años a analizar los residuos de artefactos de la Edad de Hielo. Su trabajo revela que el uso de drogas chamánicas no se limitaba a ocasiones especiales. Se han encontrado restos de compuestos psicoactivos en objetos cotidianos, como cucharas, cuencos e incluso ropa. Para los chamanes de la Edad de Hielo, la alteración de la conciencia no era un ritual poco común, sino una parte habitual de su práctica profesional. La sofisticación de sus técnicas queda clara cuando examinamos las herramientas que utilizaban. En el yacimiento checo de Pedmosti, los arqueólogos descubrieron pipas de hueso de 27.000 años de antigüedad diseñadas específicamente para fumar materiales vegetales. El diámetro interior y el volumen de la cámara están calculados con precisión para proporcionar dosis óptimas de compuestos psicoactivos vaporizados. No se trataba de dispositivos rudimentarios para administrar drogas, sino de instrumentos de precisión creados por personas que entendían la farmacocinética, la rapidez con la que las drogas entran en el torrente sanguíneo, el tiempo que permanecen activas y cómo controlar la dosis para obtener el máximo beneficio espiritual. Los chamanes de la Edad de Hielo dirigían sofisticados laboratorios de conciencia en medio de un páramo helado. Pero las plantas maestras ofrecían algo más que visiones. Proporcionaban conocimientos prácticos. Las investigaciones modernas sobre el chamanismo tradicional revelan que las experiencias psicodélicas a menudo generan conocimientos genuinos sobre la medicina vegetal, los patrones climáticos y el comportamiento animal. Los chamanes de la Edad de Hielo no solo se drogaban, sino que descargaban información sobre la supervivencia desde estados de conciencia expandidos. Y sus técnicas funcionaban. Estas comunidades sobrevivieron a las condiciones climáticas más duras de la historia de la humanidad, desarrollaron un arte y una cultura sofisticados y sentaron las bases de todas las grandes tradiciones espirituales que le siguieron. Los maestros de las plantas les habían enseñado bien. Pero esto fue solo el comienzo de su viaje hacia la conciencia. Las pruebas arqueológicas revelan que la medicina vegetal era solo un componente de un programa de exploración de la conciencia mucho más amplio. Los chamanes combinaban el potenciamiento químico con técnicas de respiración, manipulación acústica y condicionamiento psicológico para crear estados alterados que superaban con creces lo que podía lograr cualquier método por sí solo. El descubrimiento más impresionante proviene del análisis reciente de los objetos funerarios chamánicos. Colecciones de plantas que los investigadores modernos reconocen como combinaciones sinérgicas, mezclas que potencian los efectos de cada una cuando se consumen juntas. Los practicantes de la Edad de Hielo no solo utilizaban plantas psicoactivas individuales,
sino que creaban complejos cócteles farmacéuticos diseñados para producir tipos específicos de alteración de la conciencia. En el yacimiento magdaleniense de Gonnersdorf, en Alemania, los investigadores encontraron pruebas de lo que parece ser el primer laboratorio farmacéutico del mundo. Morteros de piedra con residuos de múltiples plantas psicoactivas, dispositivos de medición óseos para el cálculo preciso de las dosis y recipientes de almacenamiento diseñados para conservar la potencia de las plantas durante largos periodos. Los chamanes habían transformado la exploración de la conciencia, pasando de ser una experimentación aleatoria a una ciencia sistemática, desarrollando técnicas que guiarían a sus comunidades a través de las brutales realidades de la supervivencia en la Edad de Hielo, al tiempo que abrían las puertas a reinos espirituales que la mayoría de los humanos nunca habían imaginado posibles. Es el año 15000, hace y el invierno dura ya 9 meses. La comida escasea, el frío es brutal y la supervivencia parece imposible. Pero en un refugio iluminado por el fuego en algún lugar de la Europa de la Edad de Hielo, una joven está a punto de salvar a toda su tribu, no con sus habilidades para la caza ni con su conocimiento de las plantas comestibles, sino con lo que experimenta mientras duerme. Los sueños en la Edad de Hielo no eran solo actividad cerebral aleatoria durante el sueño. Eran misiones de recopilación de información en dimensiones alternativas de la realidad. Las pruebas arqueológicas revelan que las comunidades de la Edad de Hielo desarrollaron técnicas sofisticadas para controlar, interpretar y actuar sobre las experiencias oníricas que avergüenzan a la investigación moderna sobre los sueños. La prueba clave proviene de una fuente inesperada: los arreglos para dormir. En yacimientos como Dolní Veštonice y Pavlov, los arqueólogos han reconstruido la disposición de las viviendas de la Edad de Hielo con notable precisión. Lo que encontraron desafía todo lo que creíamos saber sobre las condiciones de vida primitivas. Los chamanes no dormían con el resto de la comunidad. Tenían cámaras de sueños especiales, espacios cuidadosamente construidos y diseñados para optimizar las experiencias oníricas visionarias. Estas cámaras estaban situadas en ángulos específicos para captar los primeros y últimos rayos de sol. Estaban aisladas con materiales especiales que creaban propiedades acústicas únicas, y estaban decoradas con símbolos que los investigadores modernos del sueño reconocen como poderosas imágenes inductoras de sueños. El Dr. Kelly Bulkeley, investigador de los sueños que ha estudiado las prácticas de sueño en las culturas tradicionales, analizó la disposición de estas cámaras de sueños de la Edad de Hielo. Sus hallazgos son notables. La ubicación, la acústica y el entorno visual estaban diseñados específicamente para mejorar el sueño REM y promover los sueños lúcidos, es decir, la capacidad de tomar conciencia mientras se sueña y controlar la experiencia onírica. Pero los chamanes no se basaban únicamente en factores ambientales. Desarrollaron técnicas químicas para mejorar los sueños que la ciencia moderna apenas está empezando a comprender. El análisis de muestras de suelo de yacimientos de la Edad de Hielo revela indicios de la quema regular de plantas específicas que se sabe que afectan al sueño y a los patrones oníricos. La artemisia, comúnmente conocida como ajenjo o mugwort, aparece en prácticamente todos los yacimientos chamánicos de la Edad de Hielo de Europa y Asia. Esta planta contiene compuestos que suprimen ciertos tipos de sueño y potencian los sueños vívidos y ricos en narrativas que se producen durante las fases REM. Los chamanes no inhalaban el humo de la artemisia por casualidad, sino que lo utilizaban como una herramienta de precisión para manipular los sueños. Las pruebas son aún más específicas. En el yacimiento solutrense de Robe de Serres, en Francia, los arqueólogos encontraron restos de almohadas especializadas para soñar, reposacabezas de piedra tallada rellenos de plantas aromáticas. El análisis químico revela una sofisticada mezcla de hierbas conocidas por mejorar el recuerdo de los sueños, promover los sueños lúcidos y prolongar las fases REM del sueño. No se trataba de artículos de confort, sino de neurotecnología, dispositivos diseñados para hackear el cerebro dormido y optimizarlo para recopilar información de los estados oníricos. Los chamanes de la Edad de Hielo comprendían la fisiología del sueño a un nivel que rivaliza con la neurociencia moderna. Los resultados de su trabajo con los sueños aparecen en los registros arqueológicos de formas fascinantes.
Las pinturas rupestres de yacimientos como Lascaux y Altamira contienen imágenes que los investigadores modernos de los sueños reconocen inmediatamente. Figuras voladoras, animales que cambian de forma y patrones geométricos que coinciden con las experiencias visuales descritas por los soñadores lúcidos. Pero lo más significativo es que estas imágenes oníricas a menudo se corresponden con descubrimientos prácticos. El famoso panel del caballo chino de Lascaux representa caballos con marcas que coinciden con una subespecie de caballo salvaje que vivía en la región, pero solo durante determinadas estaciones en las que cambiaba el patrón de su pelaje. El artista documentó información zoológica precisa que solo podía haberse recopilado mediante una observación cuidadosa o una memoria extraordinaria, o a través de los sueños. Las investigaciones modernas sobre las culturas indígenas revelan que los soñadores expertos a menudo reciben información práctica sobre los movimientos de los animales, los patrones climáticos y la ubicación de los recursos a través de sus experiencias oníricas. Los chamanes de la Edad de Hielo parecen haber perfeccionado estas técnicas. El entierro de Sungir proporciona la prueba más convincente del trabajo onírico sistemático. El chamán adolescente fue enterrado con una diadema de marfil tallada que contenía más de 3.000 cuentas dispuestas en patrones geométricos específicos. Los análisis modernos revelan que estos patrones coinciden con las frecuencias de las ondas cerebrales asociadas con el sueño REM y los sueños lúcidos. No se trataba de arte decorativo, sino de neurotecnología funcional, un dispositivo diseñado para influir en la actividad cerebral durante el sueño. Las cuentas habrían creado puntos de presión en el cráneo que afectaban al flujo sanguíneo de las regiones cerebrales asociadas a los sueños. Los chamanes de la Edad de Hielo utilizaban la acupresión para mejorar sus capacidades oníricas. La interpretación de los sueños era igualmente sofisticada. En múltiples yacimientos de la Edad de Hielo, los arqueólogos han encontrado colecciones de piedras marcadas, huesos tallados y otros objetos que parecen funcionar como diccionarios de símbolos oníricos. Los chamanes no solo experimentaban sueños vívidos, sino que los catalogaban e interpretaban sistemáticamente. La cueva de Pechmerle contiene lo que los investigadores denominan la Galería de los Sueños, una serie de paneles pintados que parecen documentar secuencias oníricas específicas. Las imágenes siguen patrones narrativos que coinciden con la estructura de los sueños, con cambios repentinos de escena, transformaciones imposibles y elementos simbólicos recurrentes. La doctora Patricia Garfield, que ha pasado décadas estudiando los patrones oníricos en diferentes culturas, analizó las pinturas oníricas de Pechmerle utilizando técnicas modernas de análisis de sueños. Su conclusión fue sorprendente. Los artistas de la Edad de Hielo documentaban experiencias oníricas reales con precisión científica. Pero quizás la prueba más impresionante del dominio de los sueños en la Edad de Hielo proviene de su precisión predictiva. Las capas arqueológicas de múltiples yacimientos muestran pruebas de respuestas exitosas a retos medioambientales que parecen haber sido anticipados gracias a la información obtenida en sueños. Las comunidades se trasladaban a mejores terrenos de caza antes de que comenzaran las migraciones de los animales. Recolectaban plantas específicas antes de que cambiaran las condiciones medioambientales. Se preparaban para patrones climáticos que aún no se habían manifestado. No fue suerte. Se trataba de una recopilación sistemática de información mediante técnicas de conciencia que apenas estamos empezando a redescubrir. Los chamanes de la Edad de Hielo habían convertido los sueños en una tecnología de supervivencia, y eso mantuvo a su pueblo con vida en las condiciones más duras de la historia de la humanidad. Pero su dominio de la conciencia estaba a punto de alcanzar cotas aún más altas. El fuego crepita en la oscuridad. Las sombras bailan en las paredes de la cueva cubiertas de símbolos misteriosos. Una chamán se siente inmóvil. Su respiración es tan lenta que parece estar muriendo. Pero no está muriendo. Está entrando en un estado de conciencia que le permitirá comunicarse con los espíritus, curar a los enfermos y guiar a su pueblo a través de las brutales realidades de la supervivencia en la Edad de Hielo. Bienvenidos al mundo del trance chamánico, donde los practicantes de la Edad de Hielo desarrollaron técnicas para alterar la conciencia que siguen siendo insuperables en la historia de la humanidad.
Recientes descubrimientos arqueológicos revelan que no se trataba de rituales primitivos realizados por supersticiosos habitantes de las cuevas. Eran sofisticadas tecnologías de la conciencia desarrolladas por maestros practicantes que entendían la mente humana mejor que la mayoría de los psicólogos modernos. Las pruebas comienzan con las propias cuevas. En yacimientos como Trois Freres en Francia y el Castillo en España, el análisis acústico revela algo extraordinario. Las cámaras pintadas no se eligieron al azar, sino que se seleccionaron por sus propiedades acústicas específicas. Estas cuevas crean efectos acústicos que inducen estados alterados de conciencia solo a través del sonido. El Dr. Steven Waller, arqueoacústico, ha pasado años estudiando las propiedades sonoras de las cuevas pintadas. Su investigación revela que los artistas de la Edad de Hielo elegían sistemáticamente cámaras que producían patrones de ondas estacionarias a frecuencias entre 4 y 7 hercios, exactamente el rango que la neurociencia moderna asocia con estados de trance profundo. Pero los chamanes no se basaban únicamente en la acústica natural. Crearon sus propias tecnologías sonoras. Los yacimientos arqueológicos de la Europa de la Edad de Hielo contienen sofisticados instrumentos musicales diseñados específicamente para alterar la conciencia. Flautas de hueso con cálculos precisos que generan frecuencias que inducen al trance. Instrumentos de percusión fabricados con cráneos de mamut que producen vibraciones infrasónicas por debajo del umbral del oído humano, pero capaces de afectar a la actividad cerebral. El hallazgo más impresionante proviene del yacimiento solutrense de Isturiz, en Francia. Los arqueólogos descubrieron una flauta de hueso de 20.000 años de antigüedad con orificios para los dedos situados a intervalos matemáticamente precisos. Cuando se toca, este instrumento genera una secuencia de frecuencias que los investigadores modernos reconocen como un potente dispositivo de sincronización cerebral, una herramienta para sincronizar las ondas cerebrales e inducir estados específicos de conciencia. Pero el sonido era solo una herramienta más de su arsenal para inducir el trance. Los chamanes comprendían que la alteración de la conciencia requería un enfoque sistemático que combinara múltiples técnicas. Las pruebas arqueológicas revelan que utilizaban la respiración controlada, los movimientos rítmicos, la privación sensorial y una sincronización cuidadosa para alcanzar estados de conciencia que les permitían actuar como intermediarios entre el mundo físico y el mundo espiritual. La evidencia más clara proviene de la posición y la postura de las figuras chamánicas en el arte de la Edad de Hielo. En las Caux, la famosa escena del pozo representa una figura humana en lo que los practicantes modernos reconocen inmediatamente como una postura clásica de trance, brazos en ángulos específicos, cabeza inclinada hacia atrás, cuerpo posicionado para optimizar los patrones de respiración para la alteración de la conciencia. La doctora Felicitas Goldman, que pasó décadas estudiando las posturas de trance en diferentes culturas, identificó más de 40 posiciones corporales distintas que inducen de forma fiable estados alterados de conciencia. Las pinturas rupestres de la Edad de Hielo contienen representaciones de al menos 37 de estas posturas, lo que sugiere que los chamanes de hace 20.000 años poseían un conocimiento exhaustivo de las técnicas físicas para la manipulación de la conciencia. La sofisticación de sus prácticas queda patente cuando examinamos los entierros chamánicos. En el yacimiento de Bad Dürrenberg, en Alemania, los arqueólogos descubrieron la tumba de una chamán de hace 12.000 años enterrada con un elaborado conjunto de herramientas que parece un manual para alterar la conciencia. Piezas de cuerno talladas dispuestas en patrones geométricos específicos, implementos de piedra para preparar sustancias que alteraban la mente y una notable colección de objetos perforados que los investigadores modernos reconocen como dispositivos de regulación de la respiración. Estas piedras perforadas no eran decorativas. Eran herramientas funcionales diseñadas para controlar el flujo de aire durante los ejercicios de respiración. Al inhalar y exhalar a través de estos dispositivos cuidadosamente elaborados, los chamanes podían regular sus patrones de respiración para inducir estados específicos de conciencia. Los practicantes de la Edad de Hielo habían desarrollado sofisticadas técnicas de pranayama miles de años antes de que se acuñara el término. Las pruebas del entrenamiento sistemático para alcanzar el trance aparecen en las propias pinturas rupestres. En yacimientos de toda Europa,
Los investigadores han identificado lo que parecen ser secuencias instructivas, series de imágenes que documentan la progresión desde la conciencia normal, pasando por varias etapas de trance, hasta el éxtasis chamánico completo. La cueva de Font de Gaume, en Francia, contiene lo que los arqueólogos denominan la Galería de la Transformación, una serie de figuras pintadas que muestran a seres humanos transformándose gradualmente en animales, luego en formas geométricas abstractas, finalmente en patrones de energía pura. No se trata de imaginación artística, sino de un manual visual que documenta las etapas de la transformación de la conciencia que se experimentan durante los estados de trance profundo. La neurociencia moderna ha confirmado que la progresión representada en estas pinturas de la Edad de Hielo coincide exactamente con la secuencia de cambios perceptivos descritos por sujetos contemporáneos durante estados alterados inducidos en laboratorio. Los chamanes no pintaban fantasías, sino que documentaban la neurología. Pero quizás la prueba más notable del dominio del trance en la Edad de Hielo proviene de su aparente capacidad para controlar las funciones fisiológicas durante los estados alterados. El análisis de los cementerios chamánicos revela que hubo personas que sobrevivieron a lesiones graves que deberían haber sido mortales, dadas las capacidades médicas de la Edad de Hielo. Huesos rotos que se curaron perfectamente sin intervención quirúrgica moderna. Tasas de supervivencia de lesiones que mataron a otros miembros de la comunidad. La explicación aparece en las tradiciones chamánicas de todo el mundo. La capacidad de entrar en estados de trance tan profundos que la percepción del dolor desaparece. La función inmunológica aumenta y la curación se acelera. Los chamanes de la Edad de Hielo parecen haber dominado estas técnicas, convirtiendo la alteración de la conciencia en una tecnología médica. Las pruebas arqueológicas del yacimiento de Sungir respaldan esta interpretación. El chamán adolescente, enterrado con gran esmero, mostraba signos de haber sobrevivido a múltiples lesiones traumáticas a lo largo de su vida. Sus huesos revelan indicios de una curación sofisticada que sugiere un conocimiento médico avanzado o la capacidad de acelerar los procesos naturales de curación mediante técnicas de conciencia. Los chamanes no solo entraban en estados de trance con fines espirituales, sino que utilizaban la conciencia alterada como una herramienta práctica para sobrevivir en el duro mundo de la Edad de Hielo. Su dominio de estas técnicas les permitía actuar como curanderos, consejeros y líderes espirituales en comunidades donde estos especialistas marcaban la diferencia entre la supervivencia y la extinción. En el paisaje helado del año 15000 AC, el poder no proviene de la fuerza física ni de la destreza para cazar. La persona más influyente de la tribu es una mujer que nunca ha matado un mamut ni rastreado un ciervo, pero que puede viajar al mundo espiritual y regresar con información que mantiene viva a la comunidad. Bienvenidos a las jerarquías espirituales de la Edad de Hielo, donde el dominio de la conciencia superaba la capacidad física. Las pruebas arqueológicas revelan que las comunidades de la Edad de Hielo desarrollaron complejos sistemas de liderazgo espiritual que serían la envidia de las organizaciones religiosas modernas. No se trataba de sociedades simples con especialistas rituales ocasionales, sino de culturas sofisticadas con elaboradas jerarquías de practicantes espirituales, cada uno con funciones específicas, requisitos de formación y áreas de especialización. La evidencia más clara proviene del análisis de los entierros en toda la Europa de la Edad de Hielo. En yacimientos desde España hasta Siberia, los investigadores han identificado patrones consistentes en los entierros chamánicos que revelan un sofisticado sistema de jerarquía. Los chamanes novatos eran enterrados con herramientas rituales básicas. Los maestros practicantes eran enterrados con elaboradas tecnologías para alterar la conciencia. Y en la cúspide, individuos cuyas tumbas contienen artefactos tan complejos que todavía estamos tratando de comprender su función. El ejemplo más espectacular es el entierro de Sungir, que data de hace 30.000 años. La tumba central contiene un hombre adulto enterrado con más de 3.000 cuentas de marfil de mamut, elaboradas figurillas talladas y lo que parece ser un completo conjunto de herramientas chamánicas. Pero alrededor de este entierro central hay dos tumbas más pequeñas que contienen niños, un niño y una niña, de aproximadamente 8 y 12 años, enterrados con ajuares igualmente elaborados. Estos niños no fueron enterrados porque murieran trágicamente.
Fueron sacrificios rituales, enterrados para acompañar al chamán maestro en el más allá. Pero aquí está el detalle crucial. El análisis isotópico de sus huesos revela que fueron criados desde su nacimiento con dietas especiales diseñadas para repararlos para la práctica chamánica. Estos niños fueron entrenados desde la infancia para servir como especialistas espirituales. Las implicaciones son asombrosas. Las comunidades de la Edad de Hielo invertían enormes recursos en formar a practicantes espirituales desde la infancia. No se trataba de una actividad religiosa casual, sino de una formación profesional sistemática comparable a la educación médica o jurídica moderna, salvo que la materia era la exploración de la conciencia en lugar de las materias académicas convencionales. El Dr. Randall Guite, de la Universidad de Nueva York, ha dedicado décadas a analizar los patrones funerarios de la Edad de Hielo. Su investigación revela que la formación chamánica comenzaba en la primera infancia y seguía etapas de desarrollo predecibles. Los niños que mostraban aptitudes para los estados de trance eran identificados tempranamente y recibían una formación especializada que continuaba a lo largo de sus vidas. Las pruebas aparecen en los propios ajuares funerarios. Los niños chamanes eran enterrados con versiones en miniatura de las herramientas rituales de los adultos, pequeñas flautas de hueso, diminutas figurillas talladas, versiones a escala reducida de los complejos dispositivos geométricos que se encuentran en las tumbas de los chamanes maestros. No se trataba de juguetes, sino de instrumentos de formación, diseñados para ayudar a los jóvenes practicantes a desarrollar las habilidades que necesitarían como líderes espirituales adultos. Pero la evidencia más convincente de la educación chamánica sistemática proviene de las propias pinturas rupestres. En yacimientos como Pechmerle y Lascaux, los investigadores han identificado lo que parecen ser secuencias de entrenamiento, series de imágenes que documentan la progresión desde las técnicas chamánicas básicas hasta las avanzadas. El panel El Brujo, de Trois Frères, en Francia, muestra claramente esta progresión. La famosa figura danzante con cuernos y rasgos animales está rodeada de figuras más pequeñas y menos elaboradas que parecen representar a estudiantes o aprendices. La composición sugiere a un chamán maestro enseñando a un grupo de aprendices, con imágenes que documentan técnicas y transformaciones específicas. Las pruebas arqueológicas revelan que las jerarquías chamánicas no se limitaban a comunidades individuales. Las redes de practicantes espirituales se extendían a lo largo de grandes distancias, conectando a grupos de la Edad de Hielo separados por cientos de kilómetros. La prueba reside en los propios artefactos, objetos rituales idénticos que aparecen en yacimientos de toda Europa, lo que sugiere la existencia de redes comerciales o sistemas de formación que difundían el conocimiento chamánico por todo el continente. La cueva de Cosquer, en Francia, pintada hace 27.000 años, contiene plantillas de manos que coinciden exactamente con las huellas de manos encontradas en la Cueva de las Manos, en Argentina, creadas 9.000 años después. Las técnicas para crear estas plantillas eran tan específicas que parece poco probable que se inventaran de forma independiente. En cambio, estamos viendo pruebas de tradiciones chamánicas que persistieron a lo largo de milenios y continentes. Pero la evidencia más sofisticada de la organización espiritual de la Edad de Hielo proviene de lo que los arqueólogos llaman centros chamánicos, lugares que parecen haber servido como sitios de formación y peregrinación para practicantes de múltiples comunidades. Estos sitios contienen concentraciones de artefactos rituales, elaboradas pinturas rupestres y evidencia de ocupación repetida por grupos dedicados a prácticas que alteraban la conciencia. La propia cueva de Lascaux parece haber funcionado como uno de esos centros. La ubicación de la cueva, en las profundidades del subsuelo y de difícil acceso, sugiere que no se utilizaba para la expresión artística casual. En cambio, era una instalación especializada donde los practicantes chamánicos acudían para recibir formación, realizar rituales avanzados y crear registros visuales de sus experiencias espirituales. El análisis químico de los pigmentos utilizados en las pinturas de Lascaux revela que los materiales procedían de lugares situados a cientos de kilómetros de distancia. Los artistas no utilizaban recursos locales, sino que traían pinturas especialmente preparadas de lugares lejanos, lo que sugiere que la cueva servía a practicantes de una vasta región geográfica.
La sofisticación de las jerarquías chamánicas se hace evidente cuando examinamos la especialización dentro del sistema. Los practicantes espirituales de la Edad de Hielo no eran generalistas, sino que desarrollaban conocimientos especializados en áreas específicas de la exploración de la conciencia. Algunos se especializaban en estados de trance curativos. Otros se centraban en la adivinación y la profecía. Otros dominaban las técnicas para comunicarse con los espíritus de los animales o los patrones climáticos. Las pruebas arqueológicas de esta especialización aparecen en los objetos funerarios. Algunas tumbas chamánicas contienen principalmente artefactos relacionados con la curación, herramientas para la preparación de plantas, agujas de hueso para procedimientos similares a la acupuntura, figurillas talladas que representan la anatomía humana. Otras tumbas contienen equipo de adivinación, colecciones de piedras marcadas, dados de hueso y objetos geométricos utilizados para interpretar información espiritual. Los chamanes no eran solo practicantes individuales al servicio de sus comunidades inmediatas, sino que formaban parte de una clase profesional que mantenía conocimientos especializados a lo largo de generaciones y continentes. Fueron los primeros científicos de la humanidad, explorando las fronteras de la conciencia con un rigor sistemático que influiría en las tradiciones espirituales durante milenios. En las profundidades de la Tierra, en cámaras iluminadas únicamente por antorchas titilantes, los chamanes de la Edad de Hielo realizan rituales tan sofisticados que los neurocientíficos modernos aún intentan comprender cómo funcionaban. No se trataba de ceremonias religiosas primitivas, sino de tecnologías de la conciencia diseñadas con precisión que podían producir de manera confiable estados mentales específicos a demanda. Las pruebas se encuentran dispersas por yacimientos arqueológicos de toda Europa y Asia, pero cuando se reúnen, revelan una verdad sorprendente. Las comunidades de la Edad de Hielo desarrollaron sistemas rituales que combinaban la acústica, la farmacología, la psicología y la neurociencia en tecnologías integradas para la manipulación de la conciencia que rivalizan con cualquier cosa producida por los laboratorios de investigación modernos. Todo comienza con las propias cuevas. Análisis acústicos recientes de yacimientos rupestres pintados revelan que los chamanes de la Edad de Hielo seleccionaban los lugares para sus rituales con precisión científica. La cueva de Lascaux produce frecuencias de resonancia específicas que coinciden con los patrones de ondas cerebrales asociados a los estados de trance. La cámara de Altamira genera patrones de ondas estacionarias que crean la sensación de movimiento incluso en aire perfectamente quieto. No se trataba de lugares artísticos elegidos al azar, sino de laboratorios de la conciencia cuidadosamente seleccionados. El doctor Yegor Reznikov, de la Universidad de París, ha dedicado años a cartografiar las propiedades acústicas de las cuevas de la Edad de Hielo. Sus descubrimientos son notables. Las zonas pintadas se corresponden sistemáticamente con lugares con propiedades acústicas óptimas para inducir estados alterados de conciencia. Los chamanes comprendían la acústica arquitectónica a un nivel que envidiarían los diseñadores de salas de conciertos modernas. Pero la manipulación acústica era solo el principio. Las pruebas arqueológicas revelan que los rituales chamánicos integraban múltiples modalidades sensoriales para crear experiencias inmersivas que alteraban la conciencia. Las cuevas no solo estaban pintadas con imágenes espirituales, sino que eran entornos multisensoriales diseñados para abrumar la percepción normal e inducir estados visionarios. El análisis de muestras de suelo del suelo de las cuevas revela pruebas de la quema sistemática de combinaciones específicas de plantas durante las actividades rituales. No se trataba de fuegos aleatorios para calentarse o iluminar, sino de una aromaterapia cuidadosamente orquestada y diseñada para afectar a la química del cerebro. Los chamanes utilizaban el aroma como una tecnología para alterar la conciencia, combinando plantas con propiedades psicoactivas conocidas para crear drogas atmosféricas que potenciaban los efectos de sus otras técnicas. La evidencia más sofisticada proviene de lo que los arqueólogos llaman secuencias rituales, series de pinturas rupestres que parecen documentar procedimientos ceremoniales específicos. En la cueva de Font-de-Gaume, en Francia, las figuras pintadas pasan de formas humanas normales a diversas etapas de transformación, que culminan en patrones geométricos abstractos que los investigadores modernos reconocen como representaciones visuales de estados de trance profundo.
No se trata de composiciones artísticas, sino de manuales de instrucciones. La progresión de las imágenes documenta el proceso paso a paso para inducir y navegar por estados alterados de conciencia. Cada pintura representa una etapa específica en un viaje de conciencia que los practicantes entrenados podían reproducir de manera confiable. La sofisticación de la tecnología ritual de la Edad de Hielo se hace evidente cuando examinamos las herramientas en sí. Análisis recientes de instrumentos óseos de sitios chamánicos revelan dispositivos tan precisamente diseñados que su función permaneció misteriosa hasta que los investigadores modernos comenzaron a estudiar las prácticas tradicionales de alteración de la conciencia en las culturas indígenas sobrevivientes. En el yacimiento solutrense de Roc des Serres, los arqueólogos descubrieron objetos de hueso tallado con complejos patrones geométricos y dimensiones calculadas con precisión. Durante décadas, los investigadores asumieron que se trataba de objetos decorativos o herramientas de caza. Pero la colaboración con chamanes tradicionales de culturas supervivientes reveló su verdadero propósito. Eran dispositivos de calibración de la conciencia, herramientas para medir y controlar la profundidad de los estados de trance. Las tallas óseas funcionan como dispositivos de sincronización visual. Cuando se observan bajo condiciones de iluminación específicas y en estados alterados de conciencia, los patrones geométricos crean efectos ópticos que se corresponden con diferentes niveles de profundidad de trance. Los chamanes podían utilizar estas herramientas para navegar por la conciencia con la misma precisión con la que los pilotos modernos utilizan instrumentos para navegar a través de la niebla. Pero quizás la tecnología ritual más impresionante desarrollada por los chamanes de la Edad de Hielo fue su dominio de la manipulación de la conciencia colectiva. Las pruebas arqueológicas revelan que las ceremonias chamánicas no eran experiencias individuales, sino viajes colectivos que podían sincronizar la conciencia de comunidades enteras. Las pruebas aparecen en la organización de los yacimientos de pinturas rupestres. En Las Caux, la famosa Sala de los Toros está diseñada para acoger a grandes grupos de personas dispuestas en patrones geométricos específicos. Cuando se ocupa según estos patrones, el análisis acústico revela que la cámara crea efectos sonoros que sincronizan las ondas cerebrales de todos los participantes. Los chamanes habían descubierto que la conciencia es contagiosa. En las condiciones adecuadas, los estados alterados que experimentaban los practicantes entrenados podían transmitirse a grupos enteros de personas simultáneamente. Desarrollaron tecnologías rituales que podían convertir las experiencias espirituales individuales en eventos de conciencia colectiva. La doctora Judith Becker, de la Universidad de Michigan, ha estudiado la inducción del trance en culturas tradicionales de todo el mundo. Su investigación revela que las técnicas de sincronización grupal desarrolladas por los chamanes de la Edad de Hielo parecen prácticamente inalteradas en las tradiciones chamánicas que han sobrevivido. Las tecnologías fundamentales para la manipulación de la conciencia colectiva se han mantenido constantes durante más de 20.000 años. La evidencia más dramática de la tecnología de la conciencia grupal aparece en la Cueva de la Pasiega, en España. La cueva contiene más de 700 símbolos pintados dispuestos en relaciones geométricas específicas. Cuando se mapean y analizan, estos símbolos crean patrones que coinciden con las experiencias visuales reportadas por grupos de personas que experimentan estados de trance sincronizados. No se trataba de una expresión artística aleatoria, sino de un registro de datos. Los chamanes documentaban las visiones compartidas que experimentaban comunidades enteras durante los eventos de conciencia grupal. Literalmente, cartografiaban la conciencia colectiva y dejaban registros para que los futuros practicantes los estudiaran y replicaran. Las pruebas arqueológicas sugieren que estos eventos de conciencia grupal tenían múltiples fines prácticos. Las comunidades podían tomar decisiones colectivas mientras se encontraban en estados de trance sincronizados. Podían compartir información y coordinar respuestas a los desafíos ambientales. Incluso podían participar en lo que los investigadores modernos llaman resolución distribuida de problemas, utilizando las capacidades cognitivas mejoradas de los estados alterados para abordar los desafíos de supervivencia que excedían la inteligencia individual. Las tecnologías rituales desarrolladas por los chamanes de la Edad de Hielo no eran solo prácticas espirituales,
sino herramientas de supervivencia que permitían a pequeños grupos de humanos funcionar con la inteligencia colectiva de organizaciones mucho más grandes. Fueron las primeras tecnologías sociales, sistemas para mejorar la cooperación humana y la toma de decisiones que mantuvieron vivas a las comunidades en las condiciones más duras de la historia de la humanidad. Y funcionaron. Las comunidades que desarrollaron estas tecnologías de la conciencia no solo sobrevivieron a la edad de hielo, sino que prosperaron, creando arte, cultura y tradiciones espirituales que influirían en la civilización humana durante milenios. Pero sus sofisticados sistemas rituales estaban a punto de enfrentarse a su mayor desafío. Algo iba mal en el mundo chamánico. Tras miles de años de exitoso liderazgo espiritual, el equilibrio cuidadosamente mantenido entre el mundo físico y el espiritual comenzaba a desmoronarse. Corría el año 12000, hace aproximadamente, y la edad de hielo estaba llegando a su fin. Pero para las tradiciones chamánicas que habían guiado a la humanidad a lo largo de milenios helados, este cambio medioambiental desencadenaría una crisis que amenazaría todo lo que habían construido. La evidencia de esta crisis aparece en los registros arqueológicos como un cambio repentino en las prácticas chamánicas hace unos 12.000 años. Las pinturas rupestres que habían representado armoniosos viajes espirituales durante milenios mostraron de repente temas más oscuros. Transformaciones violentas, espíritus depredadores y figuras chamánicas enzarzadas en combates espirituales con fuerzas que no podían controlar. En la cueva de Adaura, en Sicilia, las pinturas de este periodo muestran figuras humanas en lo que parece ser un suicidio ritual, practicantes que eligen la muerte en lugar de continuar con su trabajo chamánico. Imágenes similares aparecen en toda Europa durante este periodo de transición, lo que sugiere que las comunidades chamánicas estaban experimentando una crisis espiritual generalizada. El problema no era la adaptación al medio ambiente, ya que estas comunidades habían sobrevivido a cambios climáticos mucho peores. La crisis era interna y tenía su origen en las propias prácticas chamánicas. Las pruebas arqueológicas sugieren que algunos practicantes habían comenzado a traspasar los límites de la exploración de la conciencia más allá de los límites seguros, aventurándose en territorios mentales que resultaron ser demasiado peligrosos para navegar. El Dr. Jeremy Narby, que ha estudiado las prácticas de alteración de la conciencia en las culturas tradicionales, identifica este patrón en las tradiciones chamánicas de todo el mundo. Los practicantes avanzados acaban encontrando lo que las culturas indígenas llaman los espíritus oscuros, aspectos de la conciencia que pueden abrumar incluso a los chamanes experimentados. Los practicantes de la Edad de Hielo parecen haber llegado a esta peligrosa frontera. La evidencia se encuentra en los registros funerarios. A partir del año 12000 AC, las tumbas chamánicas comienzan a contener lo que los arqueólogos llaman artefactos protectores, objetos aparentemente diseñados para proteger a los practicantes de las amenazas espirituales. Estos objetos no aparecen en entierros chamánicos anteriores, lo que sugiere que el trabajo espiritual se había vuelto significativamente más peligroso. En el yacimiento de Gonnersdorf, en Alemania, un entierro chamánico de finales de la Edad de Hielo contiene más de 200 objetos de hueso tallado dispuestos en complejos patrones geométricos alrededor del cuerpo. El análisis químico revela que estos objetos fueron tratados con sustancias conocidas por repeler insectos y prevenir la descomposición, pero fueron colocados de manera que sugieren una protección contra amenazas sobrenaturales más que físicas. Al parecer, los chamanes se enfrentaban a fuerzas espirituales que sus técnicas tradicionales no podían controlar. Los practicantes que habían pasado décadas dominando la exploración de la conciencia se veían abrumados por entidades o experiencias que amenazaban su cordura, en ocasiones, sus vidas. La prueba más convincente proviene de lo que los investigadores denominan entierros de emergencia, tumbas chamánicas que muestran signos de un entierro apresurado, como si las comunidades necesitaran deshacerse rápidamente de los practicantes tras su muerte. Estos entierros suelen contener artefactos inusuales, entre los que se incluyen lo que parecen ser dispositivos de sujeción y objetos diseñados para evitar que los difuntos regresaran como espíritus. En Mesin, Ucrania,
Los arqueólogos descubrieron un entierro chamánico de 11.000 años de antigüedad en el que el cuerpo había sido atado con tendones de mamut y rodeado de patrones geométricos de huesos que los practicantes modernos reconocen como símbolos de contención espiritual. Al parecer, el chamán había muerto en circunstancias que aterrorizaron a la comunidad lo suficiente como para tomar precauciones extraordinarias contra la actividad espiritual póstuma. Pero la evidencia más inquietante proviene de las propias pinturas rupestres. Durante este periodo de crisis, el arte chamánico comienza a representar lo que solo puede describirse como desastres de la conciencia, viajes espirituales que han salido catastróficamente mal. En la cueva de Rouffignac, en Francia, las pinturas de finales de la Edad de Hielo muestran figuras humanas consumidas o transformadas por patrones geométricos que parecen representar fuerzas espirituales abrumadoras. No se trataba de escenas mitológicas, sino de registros documentales de experiencias chamánicas reales durante este periodo de crisis. Los practicantes se enfrentaban a aspectos de la conciencia para los que su formación no los había preparado, y algunos no sobrevivían a esos encuentros. La crisis parece haber sido desencadenada por lo que los investigadores modernos denominan escalada técnica. Tras miles de años de prácticas chamánicas exitosas, algunos practicantes comenzaron a llevar sus métodos de alteración de la conciencia a extremos peligrosos. Desarrollaron medicinas vegetales más potentes, procedimientos de trance más largos y niveles de exploración espiritual más profundos que los que sus tradiciones habían intentado jamás. Las pruebas arqueológicas de la cultura magdaleniense, activa durante este periodo de crisis, revelan kits de herramientas chamánicas significativamente más sofisticados que las versiones anteriores, pero también más peligrosos. Jeringas de hueso diseñadas para la inyección directa de compuestos psicoactivos. Dispositivos de respiración que podían inducir una privación de oxígeno lo suficientemente grave como para causar daños cerebrales permanentes. Instrumentos acústicos calibrados a frecuencias que la investigación moderna asocia con la inducción de convulsiones. Los chamanes habían desarrollado tecnologías de la conciencia tan poderosas que superaban los límites de seguridad de la neurología humana. Realizaban experimentos de exploración mental que, según los estándares de la investigación moderna, se considerarían éticamente peligrosos. El Dr. Rick Strassman, que llevó a cabo una investigación legal sobre psicodélicos potentes como el DMT, ha documentado fenómenos similares en la investigación moderna de la conciencia. Los practicantes avanzados a veces se encuentran con experiencias tan intensas que superan la capacidad de la mente para integrarlas de forma segura. Los chamanes de la Edad de Hielo parecen haber alcanzado esta misma frontera peligrosa. La respuesta de la comunidad fue rápida y decisiva. Las pruebas arqueológicas revelan que las prácticas chamánicas sufrieron rápidos cambios sistemáticos alrededor del año 11,000 AC. Se abandonaron las técnicas peligrosas. Las poderosas herramientas que alteraban la conciencia desaparecieron de los registros arqueológicos. Las sofisticadas jerarquías espirituales que habían funcionado durante milenios se reestructuraron repentinamente o se disolvieron por completo. Se había descubierto el conocimiento prohibido y la humanidad había decidido que era demasiado peligroso seguir adelante con él. Pero las consecuencias de esta decisión resonarían a lo largo de la historia de una manera que los chamanes de la época de crisis nunca podrían haber previsto. Hacia el año 10,000 AC, algo sin precedentes estaba sucediendo en todo el mundo chamánico. Las sofisticadas tecnologías de la conciencia que habían guiado a las comunidades humanas durante más de 20.000 años estaban siendo abandonadas sistemáticamente. No porque no funcionaran, sino porque funcionaban demasiado bien. Los chamanes habían descubierto territorios de la conciencia tan peligrosos que tomaron una decisión colectiva que cambiaría para siempre la civilización humana. Algunos conocimientos eran demasiado peligrosos como para conservarlos. Las pruebas arqueológicas de este gran olvido son dramáticas y consistentes en todos los continentes. En yacimientos de Europa, Asia y América, los elaborados kits de herramientas chamánicas desaparecen repentinamente de los registros. Las cuevas que se habían utilizado continuamente durante milenios para rituales de alteración de la conciencia muestran signos de haber sido selladas deliberadamente.
Los complejos dispositivos geométricos para la navegación de la conciencia fueron rotos y enterrados en lugar de transmitirse a la siguiente generación. En Göbekli Tepe, en Turquía, construido hace unos 11.000 años, los arqueólogos descubrieron la primera arquitectura monumental del mundo. Enormes círculos de piedra decorados con sofisticadas imágenes talladas. Pero aquí está el detalle crucial. Todo el complejo fue enterrado intencionadamente bajo toneladas de tierra poco después de su finalización. Los constructores dedicaron un enorme esfuerzo a crear el centro chamánico más avanzado de la historia de la humanidad y luego lo borraron deliberadamente de la existencia. El Dr. Klaus Schmidt, que dirigió las excavaciones en Göbekli Tepe durante décadas, cree que el yacimiento representa el punto de transición entre el chamanismo de la Edad de Hielo y la civilización agrícola. El complejo fue construido por comunidades de cazadores-recolectores utilizando los conocimientos chamánicos de la Edad de Hielo, pero fue enterrado por las mismas comunidades cuando pasaron a la agricultura y abandonaron sus tradiciones de exploración de la conciencia. El patrón se repite en todo el mundo. En Poverty Point, Luisiana, las culturas norteamericanas construyeron hace unos 5.000 años elaborados complejos de terraplenes que incorporan claramente principios geométricos chamánicos y luego los abandonaron por completo. En Australia, las comunidades aborígenes que habían mantenido sofisticadas prácticas del tiempo del sueño durante decenas de miles de años comenzaron a restringir el acceso a sus técnicas de conciencia más poderosas, limitándolas a practicantes altamente especializados que operaban bajo estrictos protocolos de secreto. La razón se aclara cuando examinamos las presiones evolutivas a las que se enfrentaban las comunidades humanas al final de la Edad de Hielo. A medida que los glaciares retrocedían y los entornos se estabilizaban, las estrategias de supervivencia que habían funcionado durante milenios se convirtieron de repente en un lastre. El enfoque chamánico en la exploración de la conciencia y el liderazgo espiritual fue desplazado por nuevas prioridades: la agricultura, los asentamientos permanentes y el crecimiento de la población. Pero el gran olvido no se limitó a cambiar las estrategias de supervivencia. Las pruebas arqueológicas sugieren que también fue una respuesta a las crisis espirituales que habían comenzado a azotar a las comunidades chamánicas. Los peligrosos encuentros con el conocimiento prohibido habían convencido a muchos practicantes de que sus técnicas de exploración de la conciencia suponían un riesgo existencial para la cordura humana y la estabilidad social. La solución fue radical: la destrucción sistemática del conocimiento. En lugar de permitir simplemente que las tradiciones chamánicas se desvanecieran de forma natural, las comunidades las desmantelaron activamente. No se enseñaban técnicas peligrosas a los aprendices. Las poderosas herramientas que alteraban la conciencia fueron destruidas en lugar de heredadas. Los lugares sagrados fueron abandonados u ocultados deliberadamente. En el yacimiento mesolítico de Starkar, en Inglaterra, los arqueólogos descubrieron pruebas de lo que parece ser una ceremonia de destrucción de herramientas chamánicas hace unos 9.000 años. Cientos de sofisticados instrumentos de hueso y cuerno fueron rotos y arrojados a un lago en lo que parece haber sido un acto deliberado de eliminación del conocimiento más que un simple desecho. Las pruebas más convincentes provienen de las tradiciones orales conservadas por las culturas chamánicas supervivientes. Las comunidades indígenas, desde Siberia hasta el Amazonas, conservan historias sobre tiempos antiguos en los que los chamanes poseían poderes mucho mayores que los practicantes modernos, habilidades que fueron deliberadamente restringidas o abandonadas porque resultaban demasiado peligrosas de mantener. El pueblo Shipibo del Amazonas habla de chamanes ancestrales que podían viajar no solo al mundo espiritual, sino lo que ellos llaman el reino de los seres geométricos, entidades de conciencia pura que proporcionaban un conocimiento demasiado poderoso para que los humanos lo poseyeran de forma segura. Según la tradición Shipibo, estas antiguas técnicas se olvidaron deliberadamente para proteger a la humanidad de fuerzas espirituales que no podía controlar. Existen tradiciones similares en culturas de todo el mundo. Los chamanes siberianos sostienen que sus antepasados poseían tecnologías de la conciencia que los practicantes modernos han decidido deliberadamente no recuperar. Los ancianos aborígenes australianos hablan de los viejos sueños, técnicas espirituales de la antigüedad que se consideran demasiado peligrosas para su uso contemporáneo.
El gran olvido no se limitó a las prácticas chamánicas. Categorías enteras de conocimientos de la Edad de Hielo desaparecieron de los registros arqueológicos durante este periodo. Se abandonaron sofisticadas observaciones astronómicas que se habían mantenido durante milenios. Se perdieron complejas relaciones matemáticas codificadas en el arte rupestre. Incluso las tecnologías básicas de supervivencia que habían demostrado su eficacia durante miles de años fueron sustituidas por alternativas más simples. El Dr. Graham Hancock, que ha estudiado este patrón de pérdida de conocimiento, sostiene que la civilización humana sufrió un embrutecimiento deliberado hace unos 10.000 años, no porque las personas se volvieran menos inteligentes, sino porque decidieron abandonar las tecnologías intelectuales y espirituales que se habían vuelto demasiado peligrosas de mantener. La transición no fue inmediata. Las pruebas arqueológicas revelan que el conocimiento chamánico persistió de forma oculta o restringida durante miles de años después de que se abandonaran las principales tradiciones. Las sociedades secretas mantuvieron técnicas de conciencia peligrosas. Las redes clandestinas conservaron el conocimiento prohibido. Las escuelas de misterios desarrollaron elaborados procedimientos de iniciación diseñados para evitar que la información peligrosa llegara a practicantes no preparados. El gran olvido tuvo tanto éxito que la mayoría de la gente hoy en día ni siquiera se da cuenta de lo que se perdió. Pensamos en los humanos de la Edad de Hielo como primitivos habitantes de cuevas, sin saber que poseían tecnologías de conciencia que la neurociencia moderna apenas está empezando a redescubrir. Hemos olvidado tan completamente que hemos olvidado que olvidamos. El conocimiento no se borró por completo. A pesar de que las comunidades chamánicas de todo el mundo estaban desmantelando sistemáticamente sus tecnologías de la conciencia, algunos fragmentos de sus descubrimientos se conservaron de forma oculta. Surgieron escuelas de misterios para proteger técnicas peligrosas. Las sociedades secretas desarrollaron códigos elaborados para ocultar el conocimiento prohibido. La arquitectura sagrada comenzó a incorporar principios chamánicos de formas que la mayoría de los observadores nunca reconocerían. Los misterios de Eleusis de la antigua Grecia, que funcionaron durante más de 1000 años, parecen haber conservado fragmentos de la tecnología de la conciencia de la Edad de Hielo. Los iniciados se sometían a experiencias psicodélicas cuidadosamente controladas que los investigadores modernos reconocen como aplicaciones sofisticadas de técnicas chamánicas. Pero el acceso estaba estrictamente limitado y los métodos específicos nunca se registraron. Los griegos habían aprendido que algunos conocimientos eran demasiado peligrosos para ser escritos. Patrones similares aparecen en tradiciones misteriosas de todo el mundo. La tradición tibetana Bon mantiene prácticas que derivan claramente del chamanismo de la Edad de Hielo, pero el acceso está restringido a los practicantes que se someten a décadas de preparación. La geometría sagrada conservada en la arquitectura islámica incorpora patrones que alteran la conciencia y que se remontan a los orígenes chamánicos, pero las implicaciones completas de estos patrones permanecen ocultas incluso para la mayoría de los practicantes contemporáneos. La evidencia más intrigante aparece en la construcción de monumentos antiguos. Las propiedades acústicas de sitios como Stonehenge, la Gran Pirámide y Newgrange coinciden exactamente con las características de resonancia de las cuevas chamánicas de la Edad de Hielo. No se trataba de coincidencias, sino de aplicaciones deliberadas de la tecnología de la conciencia conservada en la piedra. El Dr. Paul de Vereux, arqueoacústico que ha estudiado yacimientos antiguos en todo el mundo, descubrió que prácticamente todos los monumentos prehistóricos importantes producen efectos sonoros que pueden inducir estados alterados de conciencia. Los constructores comprendían los principios acústicos chamánicos, pero los codificaron en la arquitectura en lugar de conservarlos como tradiciones vivas. Las pruebas genéticas son igualmente convincentes. Estudios recientes de ADN revelan que los humanos modernos portan marcadores genéticos que parecen conferir una mayor sensibilidad a las sustancias psicoactivas y una mayor capacidad para los estados de trance. No se trata de mutaciones aleatorias, sino de adaptaciones que se desarrollaron durante la Edad de Hielo, cuando las prácticas chamánicas estaban más extendidas. El Dr. Spencer Wells,
genetista poblacional que ha estudiado los patrones de migración humana, descubrió que las poblaciones con las tradiciones chamánicas más fuertes también muestran las frecuencias más altas de variantes genéticas relacionadas con la conciencia. El genoma humano conserva un registro de nuestro pasado chamánico, incluso cuando la memoria cultural se ha borrado. Pero quizás el mecanismo de conservación más significativo fue el arte en sí mismo. Los patrones geométricos que se encuentran en las pinturas rupestres de la Edad de Hielo aparecen a lo largo de la historia de la humanidad en formas que la mayoría de la gente no reconoce como imágenes chamánicas. Los nudos celtas, los diseños aztecas, las pinturas aborígenes de puntos y los mandalas tibetanos contienen elementos visuales que derivan de las experiencias de trance documentadas por los chamanes de la Edad de Hielo. Estos patrones no eran solo decorativos, sino que eran tecnologías funcionales de la conciencia disfrazadas de arte. Cuando se observaban en condiciones específicas o en estados alterados, podían desencadenar los mismos efectos mentales a los que los practicantes chamánicos accedían mediante elaborados rituales. El conocimiento sobrevivió ocultándose a plena vista. El ejemplo más sofisticado aparece en la arquitectura de las catedrales medievales. Los rosetones de Chartres y otras catedrales góticas incorporan relaciones geométricas que coinciden con los patrones visuales observados durante los estados de trance profundo. Los arquitectos no diseñaban ventanas bonitas al azar, sino que codificaban desencadenantes de la conciencia chamánica en espacios sagrados. La neurociencia moderna ha comenzado a desvelar estas conexiones ocultas. Las investigaciones sobre los efectos de los patrones geométricos en la actividad cerebral revelan que ciertas configuraciones visuales pueden inducir de forma fiable estados alterados de conciencia. Los patrones que producen los efectos más fuertes son prácticamente idénticos a los que se encuentran en el arte rupestre de la Edad de Hielo y se conservan en la arquitectura religiosa de todo el mundo. El Dr. Anjan Chatterjee, neurólogo que estudia la respuesta del cerebro al arte visual, ha documentado cómo formas geométricas específicas desencadenan la actividad neuronal en regiones asociadas con experiencias místicas. Su investigación sugiere que los chamanes de la Edad de Hielo descubrieron principios fundamentales de manipulación de la conciencia que se han conservado inconscientemente en las tradiciones artísticas humanas durante milenios. La supervivencia del conocimiento chamánico sobre las plantas sigue un patrón similar. Muchas de las sustancias psicoactivas utilizadas por los practicantes de la Edad de Hielo siguen utilizándose en la medicina tradicional y en las ceremonias religiosas, pero sus propiedades de alteración de la conciencia a menudo se minimizan o se disimulan. El cannabis se conservó como cáñamo para la fabricación de cuerdas. Los cereales que contienen cornezuelo se mantuvieron como cultivos alimenticios. Las setas con psilocibina sobrevivieron en la medicina popular como tratamientos para dolencias comunes. Incluso los propios practicantes evolucionaron en lugar de desaparecer por completo. El papel chamánico se transformó en nuevas profesiones que conservaron fragmentos del conocimiento original. Los curanderos, las parteras, los herbolarios y los médicos populares conservaron las técnicas de la medicina vegetal. Los narradores y los bardos mantuvieron las tradiciones orales que codificaban la sabiduría chamánica. Los artistas y los músicos continuaron accediendo y expresando experiencias de trance a través de su trabajo creativo. La Iglesia Católica, a pesar de condenar oficialmente las prácticas chamánicas, conservó en realidad muchas tecnologías de la conciencia dentro de sus propias tradiciones. Las técnicas de oración contemplativa, la quema de incienso, los cánticos y la acústica arquitectónica derivan de métodos chamánicos para alterar la conciencia. La Iglesia simplemente renombró estas prácticas como misticismo cristiano, manteniendo sus funciones esenciales. Pero la preservación más notable se produjo en las tradiciones populares y los juegos infantiles. Los juegos de corro, girar hasta marearse y aplaudir rítmicamente contienen elementos que pueden inducir estados de trance leve. Estas actividades, inocentes, preservan las técnicas de alteración de la conciencia en formas tan inofensivas que escaparon a la supresión sistemática que eliminó las prácticas chamánicas más evidentes. El eco chamánico que comenzó en las cuevas de la Edad de Hielo nunca se desvaneció del todo. Fue cuidadosamente ocultado,
sistemáticamente disimulado e inconscientemente preservado por comunidades que habían olvidado lo que estaban protegiendo. Hoy en día, a medida que la neurociencia moderna redescubre la eficacia de las técnicas de alteración de la conciencia, estamos empezando a reconocer que el conocimiento de cómo explorar la mente humana nunca se perdió realmente, sino que estaba esperando a que recordáramos cómo verlo. Hoy, mientras lees esto, tu cerebro contiene las mismas vías neuronales que permitían a los chamanes de la Edad de Hielo viajar entre mundos. Las tecnologías de la conciencia que desarrollaron a lo largo de 20.000 años de exploración sistemática no han desaparecido, sino que han permanecido latentes, esperando bajo la superficie de la conciencia moderna como semillas enterradas en el permafrost. Las pruebas nos rodean si sabemos cómo buscarlas. Cada vez que alguien cuenta un sueño vívido que le proporciona una guía práctica, está accediendo a los mismos territorios mentales que exploraron los maestros de los sueños de la Edad de Hielo. Cuando los investigadores descubren que la meditación puede alterar la actividad cerebral de forma medible, están confirmando principios que los practicantes chamánicos comprendieron hace 30.000 años. La revolución de la terapia psicodélica que está arrasando en la medicina moderna está redescubriendo las medicinas vegetales que las comunidades de la Edad de Hielo utilizaban con precisión científica. Pero quizás el legado más significativo del chamanismo de la Edad de Hielo no sea tecnológico, sino filosófico. Estos antiguos practicantes demostraron que la conciencia humana contiene capacidades mucho más allá de lo que consideramos normal. Demostraron que la frontera entre las mentes individuales no es fija, que la realidad tiene capas accesibles a través de la práctica disciplinada y que pequeños grupos de humanos pueden alcanzar una inteligencia colectiva que supera la suma de sus capacidades individuales. La neurociencia moderna está confirmando poco a poco lo que los chamanes de la Edad de Hielo sabían intuitivamente. La conciencia no es producida por el cerebro, sino que se accede a ella a través del cerebro. La mente no está contenida dentro del cráneo, sino que se extiende territorios que los practicantes entrenados pueden aprender a navegar. Los chamanes no experimentaban alucinaciones, sino que exploraban aspectos de la realidad que nuestros paradigmas científicos actuales aún no han aprendido a medir. La cuestión no es si las tecnologías de la conciencia chamánica funcionan, ya que la investigación moderna ha confirmado su eficacia más allá de toda duda. La cuestión es si estamos preparados para manejar lo que descubriremos cuando recuperemos plenamente este conocimiento. Los chamanes de la Edad de Hielo tomaron la decisión colectiva de que algunos territorios de la conciencia eran demasiado peligrosos para explorarlos. A medida que redescubrimos sus técnicas, es posible que nos enfrentemos a la misma elección. No se trataba solo de sueños, visiones y medicinas vegetales. Se trataba de descubrir que la conciencia humana contiene capacidades que pueden, literalmente, remodelar la realidad, y hoy en día, lo sepamos o no, seguimos viviendo en el eco de ese antiguo descubrimiento.